Bueno, vamos a continuar, pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros, hasta mientras vamos a abrir el material pertinente y habilitar el puntero para poder continuar, ¿no? Hasta mientras no se olviden poner su nombre en el chat grupal como siempre, a efectos de contabilizar la asistencia. Vamos a esperar un par de minutitos. Bueno, vamos a esperar un minutito o dos a que se nos conecten otra vez los demás compañeros. No se olviden poner su nombre en el chat grupal, como siempre, para contabilizar la asistencia y nos daremos pues un minutito o dos hasta que lleguen los demás. ¿Cómo estás? Bueno, entonces estábamos justamente acá, ¿no? Revisando las propiedades de los documentos notariales. Y primero, antes que nada, habíamos visto que son instrumentos públicos, ¿no? Y ya habiendo aclarado la parte del carácter público y y la publicidad, que, que en este punto es importante, ¿verdad? Saber diferenciar este término que hace referencia a la fuerza probatoria que reviste y no tanto al acceso a los documentos, ¿no? Ahora, en todo caso, dice, un instrumento, en todo instrumento público subyace un acuerdo o una manifestación de la voluntad. Entonces, el instrumento público es siempre una manifestación física formal de la existencia de este negocio jurídico. ¿Verdad? No es el negocio jurídico mismo, ¿no? Sino es la manifestación física y formal de la existencia de este negocio jurídico. Ahora, para su redacción y solemnización, como señala acá en la diapositiva, eh, el juez, perdón, el notario de fe pública tiene que cumplir con lo que le establece la ley del notariado plurinacional 483, su decreto reglamentario y la normativa conexa a a la elaboración de las escrituras públicas, ¿no? Entonces, puede ser que el negocio jurídico o o que el objeto de la escritura pública tenga fines, digamos, de derecho familiar, como en el caso del divorcio notarial. O puede ser que tenga fines de derecho civil o que tenga connotaciones de derecho comercial. En cualquiera de los casos, para que eh, alguno de estos documentos se protocolice, el notario va a tomar en cuenta lo que, sin importar a lo que se refiere el documento, va a tomar en cuenta lo que señala la ley 483 para, eh, para su solemnización. Entonces va a pedir alguna documentación base, va a
a registrar la escritura pública en el archivo protocolar, va a quedar la matriz archivada en el protocolo, ¿no? Y va a, va a, bueno, va a tomar, digamos, la firma, la huella de los intervinientes, ¿verdad? Va a incluir la cláusula de encabezamiento, la conclusión y todo lo que señale la normativa pertinente para el otorgamiento o para la redacción y solemnización de estas escrituras públicas, ¿no? Por lo que se deja de lado la materia de en este punto se deja de lado la materia propia de cada negocio jurídico, como ser, ya habíamos dicho, puede ser familiar, puede ser civil, puede ser comercial, entre otros, ¿no? Ahora, el documento notarial es la representación idónea autorizada por un notario de fe pública que produce actos, hechos y negocios jurídicos con el objeto de crear, modificar o extinguir un derecho o vínculo propio, ¿no? Entonces, el, el documento, ¿no? El documento notarial, si bien es todo aquel expedido por el notario, pero tampoco va a, bueno, el notario realizar escrituras públicas de cualquier tipo, de cualquier índole, solo porque se le solicita y sin ton ni son, ¿verdad? Entonces, este documento notarial lo que tiene que contener siempre es la creación, modificación o extinción de derechos, o por lo menos tiene que tener como objetivo una de estas representaciones, ¿no? De modificar, extinguir o crear algún derecho, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, a la vez se crea y a la vez se modifica, o perdón, y a la vez se extingue un derecho, ¿no? El mismo derecho, el derecho de propiedad, se extingue para el anterior propietario y se crea o surge a mi favor, ¿no? Entonces, este documento notarial, eh, como ven, es una representación material, ¿verdad? Y tiene el objetivo de crear, modificar o extinguir derechos, pero su elaboración, en su elaboración, ¿verdad? El notario tiene que atenerse a las normas del notariado plurinacional, pero para aprobar el otorgamiento, para cumplir con el principio de legalidad y de asesoramiento, ¿verdad? Tiene que verificar antes de iniciar a faccionar la escritura pública que la minuta, por ejemplo, cumpla con todos los requisitos de fondo y de forma que que el notario, de acuerdo a su experiencia, ya sabe que van a exigir en las diferentes instituciones para el registro de la escritura pública, ¿no? Entonces, no es solamente el documento notarial o la escritura pública, ¿no? No es solamente una copia de la minuta y un poquito arriba y tres líneas arriba y tres líneas abajo, ¿no? Es mucho más complejo que aquello, ¿no? Entonces vamos avanzando con la definición de lo que es un documento notarial. ¿No? Ya habíamos visto que en términos genéricos es todo el documento que autoriza el notario, o sea, todo lo que salga de la notaría o del despacho notarial con su firma original y que además tenga las atribuciones por ley para realizar estos actos. Como dice nuestra ley del notariado plurinacional en su artículo 39, dice que son documentos notariales
todos los que el notario elabora, redacta, interviene y autoriza confiriendo la fe. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿verdad? A lo que les decía que no solo las escrituras públicas o los testimonios son documentos notariales, ¿no? Sino que todo documento donde el notario ponga su firma y sello es un documento notarial. Y como es un documento notarial, entonces eh, tiene fuerza probatoria, ¿verdad? Tiene carácter, digamos, de público porque ha sido expedido por la autoridad, ¿verdad? Que estaba facultada al efecto, ¿no? Entonces, también constituye, dice el documento notarial, no solamente ese papelito que el notario te entrega, ¿verdad? O ese documento engrampado que el notario te entrega, ¿no? Donde ha elaborado y redactado la minuta, sino que es también parte del documento recibir, interpretar y redactar y dar forma legal, ¿no? A la voluntad de los interesados. Entonces, el documento no solamente es recibir y ponerse a redactar, ¿no? Estamos hablando del documento notarial desde que llega a la notaría, la parte agarrada de sus documentos y dice que quiere realizar una compraventa, quiere realizar un usufructo, quiere hacer valer algún derecho. Entonces, el- tenemos que, como notarios, ¿no? Interpretar, redactar y dar forma legal. Y esto se hace desde la recepción del documento. Por eso señala que es parte del documento toda esta etapa preliminar, ¿no? De recibir, interpretar, redactar. Ahora, ya habíamos visto la fuerza probatoria, ¿no? Pero como importancia de de los documentos notariales, ¿no? Está en la importancia formal, para empezar, y después tenemos la importancia probatoria o más de fondo, ¿no? A la que ya nos habíamos hecho referencia en anteriores diapositivas cuando estábamos hablando de lo que establece el artículo 1289. Ahora, cuando hablamos de importancia formal, estamos hablando que el, al realizar los documentos notariales vamos a cumplir, o a realizar los documentos o los negocios jurídicos mediante una escritura pública, vamos a estar cumpliendo con lo que la ley nos exige para eh, para la, para, vamos a estar cumpliendo lo que la ley nos exige para la eficacia del documento público o de la escritura pública del testimonio. Porque si no, ¿verdad? Como ya hemos dicho varias veces, no es que no existe el negocio jurídico, sino que no vamos a haber cumplido con la forma. Entonces, el, este documento notarial, ¿verdad? Reviste esta importancia formal que ya habíamos revisado también en los artículos 491 y 493 del Código Civil. Y también tiene una importancia probatoria, ¿no? En los documentos notariales, porque hace plena fe entre las partes, sus contratantes y sus causavientes, o sea, sus herederos, ¿no? Y ya habíamos revisado de manera eh, amplia lo que señala el 1289 cuando otorga
fuerza pública o la atribución o la facultad de la fuerza pública a los documentos públicos, ¿verdad? ¿Y cuál es un documento público? Es el expedido por una autoridad que está facultada por ley para realizarlo. En este caso, el notario de fe pública, ¿no? Si el notario de fe pública no tendría esa doble función de si no tuviera esa doble función de público y privado, ¿no? Entonces, no podría expedir documentos con fuerza pública, ¿verdad? Con fuerza probatoria, ¿no? Porque no podría representar al Estado, porque el Estado no puede otorgar la fe pública que es del que es titular a la iniciativa, a la empresa privada. Ahora, sí, bueno, bien hemos hablado de la fuerza probatoria y que nada se le puede oponer y que es la madre de todas las pruebas en nuestro procedimiento, ¿no? Sí existe un documento que puede oponerse a, la, a una escritura pública y incluso puede revertir sus efectos, ¿no? Y este documento es una sentencia ejecutoriada en materia penal que señale que la escritura es falsa. Y además, como dice, tiene que estar plenamente ejecutoriada, ¿no? Eso quiere decir que ya no hay más recurso posterior para hacer valer su pretensión, ¿no? Entonces, ya sea porque la ley no lo permite o porque te has hecho pisar con el plazo, pero en, en- en ambos casos, digamos, se va a ejecutoriar la sentencia. Y eso quiere decir que va a adquirir una fuerza, una que eso ya, que va a adquirir fuerza y que ya no va a poder oponérsele ningún recurso en contrario, apelación, casación, ¿verdad? Ya se te ha pasado el plazo, ¿no? O la ley dice que no admite más recursos. Entonces, esa es una sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Y en esa etapa recién se puede oponer, porque antes de esa etapa, antes de estar ejecutoriada, todavía puedes apelar, ¿verdad? Todavía puedes presentar algún recurso que revoque la sentencia y la deje sin efecto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los documentos notariales, ¿no? Importancia formal e importancia probatoria. Ahora, ¿cómo se clasifican los documentos notariales? En nuestra legislación, ¿no? Se clasifican en protocolares y extraprotocolares, ¿no? Y, pero vamos a ir viendo un poquito cómo lo clasifican los diferentes autores del derecho notarial. Algunos señalan que se clasifican en documentos principales y secundarios, ¿no? Los principales que son las escrituras públicas y los secundarios que no se ocupan del- que no se, bueno, son documentos notariales que no se incorporan al protocolo, ¿verdad? No se archivan de la misma manera, pero sí pertenecen al legajo de documentos que expide la notaría de fe pública, ¿no? Entonces también son documentos notariales, pero son secundarios porque no revisten esta formalidad. Luego, otro autor, ¿no? Los clasifica en documentos matrices y documentos derivados.
¿no? Las matrices, las que están siempre ahí en el protocolo. Y los documentos derivados, ¿no? que, eh, que son expedidos para que circulen en el tránsito jurídico. Entonces no hay, no hay una, o no existe una escritura matriz, ¿no? Entonces, a eso se refiere a los documentos derivados. Luego están por sus formalidades privados y públicos, ¿no? De acuerdo a tengan que hacerse o no con las formalidades de ley. Luego están por su naturaleza, pueden ser civiles o comerciales o eh, pueden ser civiles, pueden ser comerciales, pueden ser, digamos, familiares, ¿no? El, en, ahora con la entrada en vigencia de los trámites en la vía voluntaria notarial, ¿verdad? Pueden ser de índole familiar, ¿no? Como cuando estamos hablando del divorcio en la vía notarial. Y por su contenido pueden ser entre vivos, como los documentos públicos y eh, los poderes, ¿verdad? Las creaciones, modificaciones, extensiones de derecho que se vayan a protocolizar. Y también puede ser los documentos notariales mortis causa, ¿no? O que operan una vez fallecido el otorgante, como en el caso del testamento cerrado. Ahora, como ya hemos visto, ¿no? Los documentos se clasifican en protocolares y extraprotocolares, ¿no? Protocolares cuando ingresan al archivo protocolar o al archivo de las matrices de cada notaría. Y al referirse a estos documentos notariales, la ley 483 señala que los documentos notariales se clasifican en protocolares y extraprotocolares, ¿no? Y tendrán carácter de públicos, o sea, de documentos públicos. Entonces, estos, eh, estos documentos notariales, más allá de que tengan las solemnidades que tienen las escrituras públicas o los poderes o no, son notariales, ¿verdad? Y revisten el carácter de documento público, como señala acá, ¿verdad? Ambos tendrán carácter de documento público. No dice tiene solo el primero, solo el segundo, independientemente del medio en que se extiendan, sea papel o soporte electrónico, ¿no? Ahora, los notarios de fe pública están habilitados para realizar documentos y certificar de manera electrónica. Entonces, el, no importa si es en físico o un documento electrónico, tiene el mismo valor de, de un documento notarial o reviste la misma fuerza probatoria que le otorga el artículo 1289, ¿verdad? A los documentos públicos, ¿no? Porque todo documento notarial es un documento público. Ahora, al respecto, el decreto supremo reglamentario señala que los registros notariales comprenden el archivo de los documentos notariales a los que da fe pública, que abarcan los protocolares en el protocolo y los no protocolares, ¿no? Entonces, acá lo que nos confirma es que la única diferencia entre protocolar y no protocolar es la forma del archivo, ¿no? Y el, esta forma de registro, ¿verdad? De archivo,
de custodia de los documentos no le va a quitar lo público, ¿no? O la fuerza probatoria. Lo importante es que vaya autorizado por el notario de fe pública, ¿no? Ahora, ¿cuáles son protocolares y cuáles son extraprotocolares? Son protocolares todos los que sean objeto de retención, colección y archivo cronológico y resguardo. Todos los que te lo transcriban en la hojita de color y, y que para entregarte tengas que dejar cierta documentación, todos esos son documentos protocolares. Entonces podríamos decir que es la colección cronológica de las matrices, ¿verdad? Porque lo que queda en en la notaría no es el testimonio de escritura pública, sino la matriz, ¿no? Entonces estas matrices son custodiadas por cada notario que, eh, que se, por cada notario que es titular de cada una de las notarías, ¿no? Entonces no solamente está a cargo del archivo que genera durante su carrera notarial, sino está a cargo de todo el archivo de la notaría, desde que la notaría se ha creado. Entonces, este orden cronológico de las matrices lo que sirve es para que los interesados tengan acceso al documento y, y además para que se pueda eh, recurrir a una prueba fidedigna, ¿verdad?, de la existencia del negocio jurídico, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, tiene que archivarse de manera ordenada, cronológica y sistemáticamente, ¿no? Entonces, orden cronológico y orden correlativo, ¿verdad? Que tiene que estar totalmente relacionado, ¿no? El cronológico que, digamos, el segundo de enero a las 8:00, ¿no? Y el orden correlativo, la escritura pública número 1, quebrado 2021, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así, entonces, esta, este archivo permite, ¿verdad?, que los notarios puedan certificar a ciencia cierta la existencia de los negocios jurídicos que se han llevado a cabo, que se han registrado en su notaría, ¿no? Entonces, por ende, esto va a ayudar a la formalización de los negocios jurídicos y a los actos de las disposiciones de derecho, ¿no? Para que sean más formales y para que sean más efectivos al momento de su registro. En cuanto a los documentos protocolares, ahora, eh, nuestra ley señala que son protocolares las escrituras originales o matrices compilados y archivados en el protocolo, ¿no? Entonces, los únicos documentos que son protocolares son las escrituras públicas o matrices que están ahí archivados y compilados, ¿no? No existe otra forma afuera de documento protocolar. Entonces, estos documentos protocolares, ¿no? Aparte de que revisten la fuerza probatoria de 1289, tiene por contenido un negocio jurídico o un consentimiento legal, a diferencia del acta notarial, ¿verdad? Entonces, la escritura pública, ¿no?, se diferencia de estas actas notariales porque la escritura pública, ¿no?, contiene el, una, un negocio jurídico, ¿verdad? Que implica el consentimiento, implica, digamos, una prestación y una contraprestación, ¿verdad? Y el acta notarial, si bien va en las mismas hojitas que las escrituras públicas,
no es lo mismo porque lo único que realiza el acta es declarar la existencia de un hecho. Entonces, no tiene, no tiene, digamos, este carácter de, de consentimiento, de bilateralidad, ¿no ve? De prestación y contraprestación, no es un negocio jurídico. El acta, aunque viene en los mismos formularios, es solamente una declaración de un hecho de de la existencia digamos, por ejemplo, en un ejemplo, yo hago un acta notarial si digo que he abierto mi tienda en fecha 1 de enero de 2021, pero como me ha ido mal, he cerrado en 30 de marzo del 2021, ¿verdad? Y eso para fines consiguientes de ley, para hacer dar de baja mi patente o el registro del NIT, por lo menos para inactivarlo, ¿no? Entonces, esa declaración, como ven, no contiene en sí un negocio jurídico, ¿verdad? No hay bilateralidad y no hay un consentimiento, ¿no? Sino que yo lo he hecho de propia voluntad, ¿no? No hay contraparte, ¿no? Pero de todas maneras, es es el acta o algunos tipos de actas sí se archivan de forma protocolar, sí van en los mismos formularios, ¿verdad? Pero no contiene el consentimiento, digamos, de ambas partes porque no participan, ¿verdad? El acta es unilateral, el negocio es bilateral. Y lo que nos lleva al protocolo notarial, ¿verdad? Que es el- esa colección, ese archivo, ese cuaderno empastado donde están coleccionadas por orden cronológico y por orden, eh, ¿qué se llama? Por orden correlativo y cronológico, ¿verdad? Las escrituras públicas, de acuerdo al tipo también, ¿no? No se mezclan poder con escritura pública ni viceversa, ¿no? Entonces, este protocolo, ¿no? Así como se archiva en la práctica, como esos cuadernitos que vemos atrás del notario, como nunca va a parar la producción de escrituras públicas, entonces lo único que se puede hacer es empastar en volúmenes encuadernados, ¿verdad? Entonces ahí va a decir en el lomo de qué página, qué tipo de escritura, ¿verdad? Y también van van a señalar, o digo, van a contener los documentos, tanto el protocolo como los documentos base del otorgamiento, ¿no? Valga decir, la fotocopia del carnet de identidad, tal vez la minuta, tal vez el poder, tal vez un certificado de nacimiento, ¿no? Y otros que el notario considere pertinente. Ahora, cuando estamos hablando de así, en estos términos, ¿verdad? Conformado como acabamos de describir el protocolo notarial, si bien nosotros pagamos y solicitamos y dejamos nuestra documentación, una vez que nos entregan el testimonio de escritura pública, ya no es de propiedad de uno, es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Y si quieres fotocopia, pues tienes que pedir con carta notariada. Digo, si quieres fotocopia, sí tienes que pedir con carta notariada, si es que ha pasado de la gestión o tienes que ser el interviniente, no con carta notariada, perdón, con carta dirigida a la notaría, ¿no? Diciendo qué escritura pública, qué número, qué tipo, ¿no? Sí o sí tienes que ser el interviniente, ¿no? Luego, no vas a poder nunca retirártelo los documentos, lo único que vas a poder realizar es obtener algunas fotocopias simples, ¿no? De los documentos que han sido base del otorgamiento. Y lo demás está transcrito ahí y eh, esos papeles, ese cuaderno, ese empastado gigante, va a servir solamente para que te otorguen las fotocopias, el testimonio, la certificación, el informe, ¿no? Nunca te lo van a devolver porque el,
ya no es de vos, ¿verdad? Es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Y va a estar en custodia del notario que esté a cargo de dicha notaría eh, por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque de aquí a unos tiempos va a cambiar de notario, pero el archivo se lo van a pasar a él, lo propio en otro par más de gestiones y así sucesivamente, ¿no? Entonces el protocolo notarial va a subsistir, ¿verdad? Va a ir, digamos, de notario en notario, ¿no? Porque el protocolo pertenece a la notaría, no al notario, no a sus funciones notariales, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta, ¿no? Para saber que no vamos a poder retirar ningún documento de la notaría e incluso hay notarios que hasta para sacar fotocopia simple te piden carta, por lo que mejor es antes de que dejes todo en el notario, sacarte doble copia de todo y luego lo dejas, pues, y listo, ¿no? Entonces, ya se nos está acabando el tiempo también de la clase, ya es 21:40, ya va a ser, y no sé si tienen alguna duda hasta ahí, vamos a subir alguna pequeña tarea de las escrituras públicas, ¿no? De un control de lectura que ya está listo, y luego vamos a seguir avanzando con esto de las facciones de las escrituras públicas y cómo están realizadas aquí en nuestro medio, ¿no? Si tienen alguna duda hasta aquí, la tarea sí, va a ser con un plazo razonable, obviamente, por lo menos una semana para que podamos ponernos al día con las otras cosas también. No va a ser así para la siguiente clase, ¿no? Y eso. No, ninguna, doctor. Entonces, quedamos ahí y buenas noches y nos vemos la siguiente clase. Igualmente, Hasta buenas luego, noches, doctor. doctor. Buenas Entonces, noches, doctor. ¿quién va a subir el trabajo en esta semana? Sí, sí, en estos siguientes días, pero con el plazo de una semana, digamos, si lo subo el miércoles, será hasta el siguiente miércoles, ¿verdad? Para que tengan un buen plazo para realizar los trabajos. Está bien, Está bien, doctor. doctor. Ok. Entonces, hasta luego, nos vemos la Hasta siguiente luego, clase. doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.